Hello, bienvenidos nuevamente a Dramatical Review. ¡Yay! Para variar, traigo otro tema más del que no he hablado jamás, nunca, ever en la vida aquí. Así que por lo tanto voy a tener que volver a ahondar en cosas históricas. Pero bueno, ustedes ya me conocen, así que para qué me voy a dar más explicaciones. Sí, es otra clase, bienvenidos. Primero que todo, como siempre, agradecer a todas las personas que ven Dramatical Review, que lo comentan, que igual me dan sus aportes a los temas. Se agradece bastante. Y por favor, continúen haciéndolo. Los quiero a todos. También agradecer a nuestra casa televisiva, Energeek, por darnos el espacio, ¿cierto? Y la oportunidad de poder estar acá y conversar de estas cosas con ustedes. Un poco anacrónico, pero funciona igual. Y bueno, si les gusta el programa, por favor, creo que esto nunca lo había dicho, pero si les gusta el programa, compártanlo, coméntenlo con sus amigos, pásenselo. La verdad es que a mí me da mucha flojera promocionarlo. No. En realidad hago muchas cosas. Yo hago muchísimas cosas. Y como pueden ver, casi todas las semanas se me olvida avisar que capítulo nuevo. Así que si ustedes pueden hacerlo por mí, se los agradecería mucho porque yo soy muy mala para esto de ser youtuber o conductora de programa o whatever. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, lo juro. Bien, ya dije todo lo que tenía que decir. Ahora sí, tengo lápiz porque tengo notitas. Porque a mí se me olvidan los nombres. Hoy día, si ya leyeron el título, lo saben. Si no, es porque lo están mirando desde el canal, que igual es bueno. Vamos a hablar sobre terror. Ya, y sobre todo, sobre un nuevo género que está apareciendo en los últimos años, podríamos decir en los últimos 8 años, llamado horror elevado. Así le han puesto los expertos. Yo no voy a contradecir a nadie, solo voy a exponer cosas. Así que vamos a hablar un poquito del horror elevado, cómo ha llegado a ser y por qué. Casi sí. Así que partamos con el terror, ¿cierto? Que es el terror, ¿cierto? Bueno, ustedes como género lo conocen, me imagino. Algunos de ustedes los ven, algunos no. Algunos sencillamente no pueden, ¿cierto? Les produce un tremendo estrés tener que ver terror, así que sencillamente lo evitan. Hay gente que le encanta el terror, gente que le encanta eh, sentir terror u horror. En realidad, en cuanto a género de cine, no hay realmente una diferencia oficial entre el terror y el horror. Son básicamente lo mismo, se intercambian, se mezclan, así que me voy a esforzar a tratar de distinguirlos. Lo que sí me gustaría dejar en claro es que, al menos por este capítulo, voy a dejar un poco afuera el concepto de los jumpscares, que son los sustos de salto, ¿cierto? Donde como que te ponen una música tensa y te van como bajando el sonidito de la película. Y de repente, ¡boom! ¿Cierto? Aparece algo, un ruido, whatever. Y la gente hace esto, salta, etcétera, etcétera. Y dependiendo de cuánto hagan eso, es que la gente dice, ¡ah, qué buena película! Y se va para la casa contento. Personalmente, a mí no me gusta el terror jumpscare. No encuentro que es una forma bastante sencilla de asustar a las personas. Y me gusta la cantidad, me gusta el tipo de terror que recuerdas, aún después
de haberlo visto. Que puedes recordarlo incluso años después. Hay ciertas escenas de ciertas películas de terror que no se te borran jamás. A mí en lo personal me gusta el terror, pero rara vez veo las películas que la gente con la que hablo ha visto, ¿cierto? Porque, no sé, ven La Monja o qué sé yo. Que se apega mucho a ese concepto de terror del que a mí no me gusta, entonces trato de alejarme y termino viendo otras cosas. Pero ahora el mainstream del cine se está acercando un poco al tipo de terror que a mí me gusta. eh, que me gusta como el tipo de terror que te deja como con cicatrices, con secuelas para toda la vida, que te trauma. Eh, Suena horrible, pero ese es mi tipo de terror favorito porque hay contenido detrás de eso, hay un contenido en cuanto a narrativa, que es lo que a mí me interesa. Em, Así que siempre es el tipo de terror por el que termino optando. Y el terror elevado le está dando mucho énfasis a ese tipo de terror. Antes que hablar del terror elevado, igual me gustaría mencionar que para poder entender en el fondo por qué el terror elevado existe y por qué funciona, o porque yo creo que existe, porque esto en realidad es una teoría personal, eh, hay que también entender para qué funciona el terror. ¿Por qué existe el cine del terror? ¿A dónde apunta? ¿Y cuál es su significado? Eh, Ahora, podemos usar primero el concepto de terror, ¿cierto? El concepto del susto, del miedo. Em, ¿Por qué la gente querría eso? Hay mucha gente que se lo pregunta. Hay harta gente que no ve terror y no solamente no ve terror, sino que no ve cuál es el punto de leer terror, de ver terror, de jugar eh, juegos de terror. No ven el punto, ¿ya? Porque te produce mucho estrés, te produce ciertas malas sensaciones. em, y no necesito esa negatividad en mi vida. Está bien, está bien. Pero la verdad es que el miedo es una parte natural del ser humano. Es una parte que nos ha mantenido vivos, de hecho. El poder escapar del miedo, de algo que nos da miedo, y poder escapar de forma exitosa, ¿cierto?, de una situación que nos da miedo, nos produce esta sensación de wow, estoy vivo, ¿cierto? Que viene de un tema ya casi evolutivo, ¿cierto? Nosotros teníamos que física, bueno, no nosotros, pero nuestros antepasados tenían que físicamente escapar de las cosas. El miedo es una forma de defensa de el organismo humano para poder huir de situaciones que no puede enfrentar, ¿cierto? Si un ser humano no puede enfrentar algo, tiene que huir. Entonces el miedo te genera esa reacción de rechazo, de alejarte. Alejarte de una situación que te da miedo es alejarte del peligro. Y alejarte del peligro, y con esto hablamos de peligro de muerte, es en el fondo entender que sigues vivo. Y esa sensación que viene después del miedo, que es la sensación de sentirte vivo, es lo que provoca ese bálsamo que viene justo después del susto, ¿cierto? Por eso pasa que de repente cuando las personas las asustan eh, con algo, pues no necesariamente puede ser así como un susto de bus, sino de, no sé, que le digan una noticia terrible, ¿cierto? Que las asusten de cualquier forma. Y después le dicen, no, si es broma. Hay mucha gente que sonríe, que y se empieza como a reír incluso, y dice, ay, me asustaron y qué sé yo, pero están contentos por esa sensación de alivio, ese bálsamo que te da el saber que esa situación de peligro ya no existe, ya no está. Obviamente, a medida que el ser humano va evolucionando, va perdiendo situaciones en las que sentir miedo, ¿ya? Hay personas que necesitan esa sensación, porque es una buena forma de liberar tensiones.
tensiones de nuestra vida cotidiana, moderna, que no es para nada a nuestros ancestros de las cavernas, y que por lo tanto no podemos liberar emociones de la misma forma en que lo hacían ellos. Por lo tanto, tenemos que encontrar buenas formas. El entretenimiento es una buena forma para poder encontrar sentimientos que queremos revivir. No sé si les había mencionado esto, pero si bien lo que uno ve es mentira, lo que uno siente mientras lo está viendo es verdad. O sea, los sentimientos son reales. Y lo que nosotros esperamos de las narrativas que nos gustan tiene mucho que ver con las emociones que nosotros queremos recrear y revivir en un lugar seguro. Y eso es lo que hace el terror. Recrea y revive un sentimiento que yo quiero vivir, pero en una situación segura. O sea, en el momento yo sufro, me asusto, me da terror, me da horror, etcétera, etcétera. Pero al final siempre sé que es mentira. Al final siempre llega al final de la película y digo, bueno, todos esos horrores que vi no están, no existen. Ya no son parte de mi vida y los puedo dejar ir. Entonces el sentimiento de alivio y de bálsamo siempre está. Es una seguridad absoluta. Aunque la película termine mal, ¿cierto? Te puede dar esta sensación de que, pucha, qué lata, y pensar en eso, pero el sentimiento de aprecio, de alivio por la vida, siempre está ahí, ¿ya? Y eso es lo que el terror hace. Entonces, si yo soy una persona que quiere crear una narrativa de terror, primero tengo que pensar en qué hace que a la gente le dé miedo. ¿Qué hace que a la gente le dé terror? ¿Y qué hace que a la gente le dé miedo? Es una pregunta bastante difícil porque hay que considerar un rasgo genérico para alcanzar a llegar a la mayor cantidad de personas posible, al mayor grupo. Así que esencialmente tienen que ser elementos genéricos. Pero lamentablemente es algo bastante difícil de encontrar. Existen, pero son difíciles de encontrar. Y aunque existan, y aunque lo encuentres, también depende mucho de cómo se muestre, ¿cierto? Porque no todas las sensaciones de miedo o de terror que son reales nos da miedo o terror en la misma forma. E insisto, el miedo es algo que las personas sienten cuando no pueden enfrentar cosas. Cuando la gente cree que puede enfrentarlas, no le da miedo, le da rabia. Ese es el mecanismo en contra de una amenaza que tú crees que puedes enfrentar. Es la ira, es el ataque, digamos. Es cuando el ser humano entra en modo ataque. Entonces, lo que no te va a dar miedo, te va a dar rabia. Y ahí hay una línea muy difícil de caminar. Así que, en realidad, lo que hacen los autores narrativos de cualquier tipo, películas, series, libros, juegos, whatever, los que hacen los autores de terror, de caminar esta línea de forma exitosa, es de hecho algo súper difícil de hacer, ¿ya? Dejando por supuesto de lado el concepto del jumpscare, porque hacer jumpscare es la parte más fácil. La parte más difícil es causar terror de verdad. Y de ahí viene también el caso de todas las personas como yo, a las que les gusta el terror y que consideran que es un género súper poco respetado en la sociedad en general. Se cree que es algo fácil de hacer y no lo es. Partiendo por eso. Entonces, ¿qué hacen los autores? Bueno, lo hacen aquí como lo hacen en cualquier otro tipo de género de narrativa. Y es generar metáforas. Metáforas que sean interpretables para las personas, ¿cierto? La narrativa tiene esa característica de tener múltiples significados, entonces tú puedes agarrar lo que quieras de eso. Y genera esta metáfora terrorífica para poder generalizar este concepto de temor.
Entonces, tiene que elegir primero un concepto y luego tiene que usar una metáfora para poder causar miedo con ese concepto. Y bueno, vamos a tomar de referencia Hollywood, porque también podríamos hablar de cine de terror japonés, pero creo que eso yo creo que ya daría como para otro video. Vamos a hablar como de el genérico. Y el genérico, como todos sabemos, es Hollywood, porque Hollywood es el lugar de donde sale cine, ¿cierto? Del cine que la mayoría consume y el cine en el que la mayoría se inspira, además, en el resto del mundo. El cine del terror de Hollywood, para ser bien breve, se basa en su primera etapa en monstruos. Siempre en monstruos. En Drácula, en Frankenstein, en la momia, etcétera, etcétera. Entonces hace una referencia a una amenaza que está fuera, que es externa, que es un otro, y que tiene mucha relación, esto no lo digo yo, lo dicen los analíticos, que tiene harta relación con épocas que están viviendo los estadounidenses en el momento en que están haciendo estas películas. En el caso, por ejemplo, de el monstruo de la laguna, de la momia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con monstruos externos son metáforas en torno a una amenaza externa de la época, que es el comunismo. Porque está toda esta pelea, ¿cierto?, entre Estados Unidos y Rusia en la Guerra Fría, ¿cierto? Comunismo versus capitalismo. Y para los estadounidenses, los comunistas eran literalmente monstruos. Eran personas que venían a acechar al americano. Y bueno, hay una lectura particular en el concepto de The Thing, de Carpenter, ¿cierto? Que es un monstruo que viene del espacio, de nuevo, siempre algo de afuera, y que puede ser cualquiera. Porque comunismo no es algo que tú puedes ver, es una ideología. Una ideología, llámela lo que quieras, económica, social, política, pero es una idea, es un concepto abstracto. Entonces no puedes saber quién es comunista y quién no. Y eso es terrorífico. Y eso se ve en The Thing. Y así, muchos de los monstruos, ustedes observan como los monstruos de la primera época de terror de Hollywood, nunca son solo monstruos, son monstruos que además tienen características que no son muy apreciables por la sociedad estadounidense de la época. Siempre es así. Incluso cuando hicieron la secuela de Drácula, que es la hija de Drácula, la María se llamaba la hija de Drácula. María es claramente lesbiana. Se nota, así a leguas. Y obviamente el lesbianismo es una de las cosas que nadie querría en los años 50. Y por lo tanto es una característica negativa de un monstruo, literal. Ya hay todo un análisis hecho por un crítico también, James. Hace un muy buen análisis entre la relación, de hecho, entre las personas queer y los monstruos en el cine, y por qué a las personas queer les gustan tanto los monstruos, porque históricamente se han usado como elementos para hacer queer coding, y por lo tanto se han sentido identificados con el monstruo, ¿cierto? El monstruo que es rechazado, el monstruo que es incomprendido, que tiene sentimientos, pero que a la larga es un monstruo igual. Eso es otro tema, la verdad, ya me fui por los palos. Eso es básicamente lo que pasa en la primera gran época. Después igual tenemos que hablar de el concepto, por supuesto no podemos hablar de terror estadounidense sin hablar del concepto del slasher, que empieza a aparecer con toda la proliferación
de los asesinos seriales en Estados Unidos. Y sobre todo del perfil que tienen los asesinos seriales en Estados Unidos, porque no son cualquiera. Los asesinos seriales en Estados Unidos son gente blanca, mayoritariamente de un estrato social medio. En muchos casos eran personas que sus vecinos, sus amigos jamás se hubiesen imaginado que eran asesinos seriales que llevaban una vida paralela completamente normal. Eh, Aparte, o sea, algunos que eran padres de familia, que tenían hijos, que habían pasado años asesinando personas. Entonces, está este concepto de eh, el enemigo no está afuera, el enemigo está aquí. Eh, y tenemos un grupo, ¿cierto? Y cualquiera de este grupo puede ser. De ahí aparece el terror propio del slasher. Además, está esta conceptualización, ¿cierto? De que la niña virgen es la persona que siempre se salva. eh, que empieza a aparecer sobre todo en los slashers de los años 80, con la aparición y la proliferación del SIDA. Y que en el fondo la depravación adolescente trae muerte, literal y metafórica. Hay harto, bueno, en realidad análisis sociales se pueden hacer varios en el terror. Pero si se dan cuenta, siempre se toma un elemento al que la gente le teme en la vida real y se usa a través de una metáfora en una película para causar miedo. ¿Ya? Estoy dejando de lado además todo el lenguaje cinematográfico que se usa en torno a esto, porque la verdad es que el lenguaje cinematográfico hay harto que explicar ahí y depende mucho del género, del autor, etcétera, etcétera. Y creo que eso amerita sus propios videos. Así que voy a ponerle un pin a eso. A mí me gusta, al menos en este capítulo, me gustaría poder hacer una lectura de eh, la visual, el punto de vista que presentan estas películas como grupo en cuanto a narrativa general. ¿Ya? Dejando de lado el guión, el lenguaje cinematográfico, etcétera, etcétera, solo en punto general. Eh, entonces, tenemos este concepto del monstruo, tenemos el concepto de el slasher, que es súper común en Estados Unidos. Y después esta especie de parodia, ¿cierto? De burla que se hace en torno al terror. Se empieza a usar un montón en la fetichización. Uf, me costó. Del jumpscare. Y a mi juicio, el terror toca a fondo con Actividad Paranormal, ¿cierto? Que es una película donde literalmente no pasa nada. Eh, y se basa solo en eso, en tu percepción de lo que podría llegar a pasar que nunca pasa. Igual alguien podría decir que eso es bueno, que eso es reflejo de la persona que lo ve y no de la... Pero la verdad es que ahí hay harto que comentar. En lo personal yo considero que Actividad Paranormal es una película y una saga de películas tremendamente mala, eh, en muchos sentidos. Eh, pero está esta concepción, ¿cierto? De esta mala fama también que se gana el terror. Porque sigue una línea conceptual muy clara, muy eh, sin mayores cambios, sin mayores modificaciones y sin mayores lecturas de las que se les dieron en, no sé, 2 décadas atrás. Siempre demonios, siempre posesiones, siempre slashers y ya. Y sería. Y tal vez Dios existe. Tal vez fue una coincidencia. Para mí lo más probable es que haya sido
una mezcla de varios factores. Y es que el 2014 aparecieron no una, tres buenas películas de terror. Tres. Y que presentaban posturas súper únicas respecto eh, a lo que sería el terror ahí y en adelante. El terror taquillero sigue estando. No se ha, no se ha ido. No se ha ido. El, el terror del jumpscare no se ha ido. Pero las cosas cambian cuando, bueno, primero con la película alemana Eice, Goodbye Mommy, sale en el 2014. También sale It Follows, el 2014. Y además sale The Babadook, el 2014. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. En la próxima sección voy a hablar entonces de esta y otras películas que empezaron a traer una lectura nueva, novedosa y diferente al terror. Nos vemos. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Con grandes expectativas, los seres humanos abandonan la Tierra para iniciar una vida nueva en colonias espaciales. Sin embargo, la Alianza Unida de la Esfera Terrestre gana poder militar y toma control de una colonia tras otra, usando el nombre de la justicia y la paz. Jóvenes líderes intentan iniciar una nueva tendencia. DRICE se ha enfocado en el desarrollo de Mobile Suits, lo cual hace que sea una unidad completa. Sin embargo, hay muchos a los que no les agradan y confían en ellos. No me parece correcto generalizar ese comportamiento contra las colonias. El problema que estamos enfrentando es el ataque de esos Gundams. Piénsenlo bien. Una nave de batalla. ¿Esa es la nueva arma del enemigo? Esa nave de batalla tiene similitud con un pájaro. Es que solo la Alianza y Dios tenían la tecnología necesaria para crear Mobile Suits. Todos morirán. Todos los que me ven tarde o temprano tendrán una cita con su creador. Gundam Wing. De lunes a viernes a las 15:30 horas. Solo por Energic, tu energía fan. Sakura es una niña con una vida normal. Pero un extraño suceso lo cambiará todo. Aquí hay alguien que esté dispuesta a recibir esa misión. Es una niña y su nombre es Sakura. ¡Libérate! Ahora deberá recuperar las cartas perdidas. ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Card Este es el comienzo de la aventura de Sakura como Card Captor. ¡Lo logré! ¡Sakura Card Captor es una experta en su trabajo! Sakura Card Captor. A las 21 horas, solo por Energic, tu energía fan. Bien, estamos de vuelta entonces para la nueva sección. Es que hay mucho que decir, pero voy a tratar de ser eh, consistente. Estaba hablando entonces de Babadook, de It Follows y de AC, ¿ya? De Goodbye Mommy. Quiero centrarme sobre todo en AC y The Babadook, ¿ya? Por un tema de temática. It Follows es una excelente película, de hecho es considerada una de las mejores películas de terror de la última década. O sea, ¿para qué agregar más? Ya con eso ya podemos decir suficiente. Pero
aquí hay un punto que agregar, y es que The Babadook y EIC, si bien son películas que tienen tramas completamente distintas, tratan un tema en común. Y por eso me quería concentrar en ello. Son películas distintas por lo que tratan. O sea, The Babadook es sobre, ¿cierto? Este personaje de terror, de un cuento, que empieza a adquirir vida y a hacerse realidad. Y a acechar a una madre y su hijo. Por otro lado, EIC es sobre dos niños que son gemelos y viven en el campo con su mamá, y por lo que tú entiendes, la mamá tuvo un accidente grave, estuvo en el hospital, estuvo hospitalizada de hecho un tiempo, y vuelve después de un tiempo con la cara vendada, convaleciente. Y los niños empiezan a sospechar que la mujer que volvió no es en realidad su mamá, que es otra persona. ¿Sí? Son historias distintas, pero en el fondo, como les decía, el terror y el horror tratan sobre miedos humanos, miedos que existen en la sociedad misma. Entonces, aquí hay una crítica y hay un miedo a apuntar. Y yo creo que ese miedo es el miedo al concepto de la maternidad, de lo que la maternidad significa. Porque narrativamente hablando, considerando que la vida también es narrativa, la sociedad también se encuentra inscrita, ¿cierto? Tiene cierta narrativa. La narrativa de la sociedad frente a la maternidad es algo natural, que se da de forma natural, que es hermoso, ¿cierto? Y existe esta especie incluso de tabú de hablar siquiera medianamente mal del concepto de la maternidad, ¿ya? El concepto de la maternidad es algo casi sagrado, que no se toca. Em, eh, la sociedad se aterroriza ante la idea de una madre mala. O de una madre que quiera a propósito hacerle daño a un hijo. Ya son cosas que son terroríficas, pero también al mismo tiempo se tiene esta idea de que la maternidad es siempre y todo el tiempo algo hermoso, no es algo por lo que las madres deberían sufrir. O sea, se sufre, sí, pero a la larga, digamos, sumando, restando, da mucho más de lo que uno podría entregar, ¿cierto? Entonces la madre recibe más de lo que da. Y la idea de una mujer a la que esto no se le da tan fácil, y que al contrario es como terrible, es una idea horrorosa. Es una idea que da miedo, es una idea terrorífica, y es de hecho la idea de la que trata The Babadook. The Babadook tiene un monstruo, pero el monstruo real de la película no es The Babadook. Nunca es The Babadook. En realidad, el monstruo real de la película es precisamente la relación enfermiza que tiene la sociedad con el concepto de la maternidad, con cómo debe lucir el concepto de la maternidad, y qué pasa cuando existen personas que no encajan en esos moldes, en los moldes en los que debe encajar una madre, en los moldes que debe encajar un hijo, y sobre todo en los moldes en los que debe encajar la relación entre una madre y un hijo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Cómo lo ve la sociedad? Entonces,
existe este concepto de monstruo, existe el concepto de Babadook, pero es un concepto que nunca es más terrorífico que el concepto de la madre desesperada tratando de hacer que su hijo encaje en la sociedad. ¿Ya? Esa sensación, esa desesperación, la visual de cansancio que ves en la madre, es algo que se queda contigo aún después de que terminas de ver la película. La película da miedo, el monstruo da miedo, sí, todo lo que quieras, pero lo que recuerda a la gente, de hecho, hay hasta memes de la película, es la desesperación de la mamá tratando de controlar a un hijo al que no puede controlar. Y no puede controlar en el sentido de que no es que el niño sea particularmente malo, es que no encaja dentro de los parámetros de la sociedad. Que de hecho es lo que pasa con niños, por ejemplo, que son neurodivergentes y que lo que sea, ¿cierto? El diagnóstico que sea de neurodivergencia lo hace poco funcional para la sociedad en la que esté inserto. Y es un problema tremendo, no solamente para la persona neurodivergente que tiene que adaptarse a un mundo que no está hecho para él, sino también de los familiares a los que se les responsabiliza por eso. Es terrorífico en sí. Por otro lado, el concepto del terror en EIC es bastante parecido. Es también el terror de madre, el terror de la baja, casi nula, buena comunicación que existe entre esa mamá o supuesta mamá y los niños. Entonces, el desfase que existe entre la mamá de antes del accidente y esta mamá después del accidente hace que los niños honestamente se pregunten si esa es su mamá. Y en realidad no lo es. O tal vez sí. Lo tienen que descubrir viendo la película. Pero es interesante también la forma en la que estas películas, una en la mamá como víctima y otra en la mamá como perpetradora. O sea, si bien en una es como el monstruo y en la otra es la víctima, las humaniza en ambas. Y eso también es súper interesante. Esa salió en el 2014. Ahora, también está en el 2015, aparece The Witch. The Witch, de hecho, sigue una temática más o menos similar al concepto de lo que sigue de Babadook, con una trama completamente distinta, porque The Witch trata sobre una familia, ¿cierto? Que vivía en una comunidad en Nueva Inglaterra y fueron expulsados de la comunidad y tienen que vivir por su cuenta, aislados. Y empiezan a ser acechados por un grupo. Bueno, se llama The Witch, así que se empiezan a ser acechados por brujas. Pero también está esta conceptualización de que de si las brujas existen o no existen en realidad. ¿Ya? Y esa es más o menos toda la tensión. O sea, ¿existen las brujas o en realidad el miedo que sientes es como el miedo de no saber si existen o no existen? Esa es más o menos la conceptualización, al menos inicial, de la película. Pero, insisto, cuando tú terminas la película no es eso con lo que te quedas, sino que te quedas con algo que se ve en Babadook por el rol mamá-hijo, que son los únicos dos componentes de esa familia. En este caso es una familia más tradicional, papá, mamá, hija, hijo, y los roles que cumple cada uno en la familia. También hay una crítica detrás de eso, sobre todo los roles que cumplen las mujeres de la familia, los prejuicios que hay detrás de los roles que deben cumplir y de los cuales no deben cumplir, y de la personalidad que deberían tener y de la personalidad que no deberían tener, que en la época de hecho se ha asociado un montón a las brujas. Entonces también hay una crítica detrás del terror
en cuanto a los roles de familia, a los roles de las mujeres y a los prejuicios en torno a tanto los roles de familia como a los roles de mujeres. Eso es básicamente el enlace que se hace para generar terror. Y de nuevo, el tema de... Bueno, también hay una crítica en The Witch respecto a sociedad versus barbarie, ¿cierto? De si abrazar o no tu yo salvaje. Si eso te vuelve maligno, si eso te vuelve de hecho bueno, si ignorar tus emociones es realmente bueno, pero si abrazar tus emociones te lleva a la locura. En fin, la verdad es que hay harto ahí para analizar. Pero lo interesante de esta película, como de las anteriores, es que esta parte humana, que ya no es tan metafórica, a diferencia de películas en décadas anteriores, que tratan de enfrentar a este terror humano que intentan enfrentar, da tanto miedo como la parte ficticia. De nuevo. Y luego nos saltamos al 2017 con Get Out. Yo creo que de todas las películas de las que voy a hablar ahora, Get Out es la que se sale más, entre comillas, porque es la única que no trata sobre familias. Aunque, bueno, lo iba a mencionar después, pero Jordan Peele después hizo una película sobre familia que se llama Us. Pero eso es tema para otro día. Bueno, Jordan Peele saca Get Out el 2017. Que trata de un sujeto que que va a conocer a la familia de su novia, y en el camino descubre cosas de sí mismo y de la familia de su novia que tienden a ser bastante perturbadoras, y tú sin darte cuenta te empiezas a meter como en una espiral de cosas horribles. Excelente terror, súper bien hecho. Pero lo importante es en el fondo el terror humano que esconde detrás de el terror ficticio. Y el terror humano del que se aborda en Get Out es el racismo. Puro y duro. O sea, la experimentación del racismo, el miedo real y constante de estar en peligro solo por existir. Y es muy bien logrado, muy, muy bien logrado. Tanto si eres una persona racializada que alguna vez ha sufrido de racismo, como también si has sido históricamente una persona que dentro de su grupo social es considerado blanco o no racializado, ¿cierto? Y se cree progresista, porque eso es algo también que ataca la película, que incluso las personas que se creen más progresistas son racistas. Y lo ataca de una forma súper bien lograda. Súper bien lograda. Es bastante perturbador verlo. Y de nuevo, la parte del terror humano es tan terrorífica como la parte ficticia de la película, en la que no quiero andar porque si no la han visto quiero que la vean y se sorprendan. Y finalmente está Hereditary. Hereditary sale al año siguiente, sale en el 2018 y es de Ari Aster. Hereditary también sigue un poco las conceptualizaciones de películas previas. De nuevo, con una trama completamente distinta. En este caso, trata principalmente de un personaje que fallece y cómo cada uno de los miembros de la familia lidia con la pérdida de esa persona. A la par de eso también están pasando cosas muy perturbadoras que tienen que ver con la parte de ficción
de la película, pero si estamos hablando de la parte real, de la parte crítica de la película, es básicamente eso a lo que trata de ahondar. Al concepto del duelo, de la pérdida de relación por parte de todos los miembros de la familia y sobre todo al trauma familiar. ¿Ya? Se hace un montón de énfasis en el trauma familiar, que es de hecho un tema del que se está hablando un montón hoy en día, y que incluso ya las últimas 3 películas de Disney han tratado de trauma familiar. Así que esas son las películas. Hay más películas que forman parte de lo que ahora se le llama horror elevado, pero digamos que esas son como las del comienzo, las del inicio. Y todas tienen en común el mismo concepto, y es que el drama humano que se vive es igual de terrorífico que el concepto de ficción. En lo personal, creo que eso se debe a que la forma en la que estamos tratando esos problemas es muchísimo más directo de lo que era en los 90, en los 80 y para atrás. Porque tiene que ver con la reaparición, ¿cierto? Y la importancia que nuevamente se le está dando al ámbito de las emociones en el ser humano, porque las emociones son parte del ser humano. Y para poder tratar de entendernos mejor tenemos que, uno, entender cómo funcionan esas emociones y segundo, vivirlas. Y la outspoken, no sé cómo se... Bueno, la crítica que se hace ya de forma directa, que se está haciendo de forma directa, a hartos aspectos de la sociedad que hemos tratado de ignorar por una buena cantidad de tiempo. Y que ya, bueno, ha empezado a avanzar un poco más. Y precisamente los 3 temas que en general he hablado de estas películas son 3 temas que se han discutido un montón. O sea, el concepto del feminismo y el rol de la mujer dentro de la sociedad, en todos sus aspectos. El concepto del racismo, ¿cierto? Y de qué se considera racismo, el racismo, el microracismo, etcétera, etcétera. Y también el tema del trauma familiar y de cómo superar, ¿cierto? Un proceso emocional dañino que se va heredando de generación en generación porque no se ha tratado, ¿cierto? Cómo parar ese ciclo de trauma, etcétera, etcétera. Y dado que estos temas existen, y que se están hablando incluso en películas de terror, creo yo que es algo de hecho súper positivo. Porque significa que, a diferencia de otras épocas, si se habla de forma tan poco metafórica, si bien hay una metáfora, en todas las películas ahí está la metáfora, está la parte de terror, que es más bien ficticia, o incluso exagerada, podríamos decir. Pero la parte, digamos, analítica, social, es, a mi juicio, bastante más obvia que en otras películas. ¿Ya? Por ejemplo, igual hay que mirar con más cuidado Viernes 13 para poder entender el análisis social que se hace. Acá es bastante más directo, bastante más como en la cara de qué es lo que se está tratando de establecer. Y creo que eso también es un reflejo de que la sociedad está preparada para hablar del tema, o para ver el tema, o para enfrentar el tema. Y cómodo no es, por supuesto, es súper incómodo, pero al menos ya se está haciendo. Y eso es bueno. Yo creo que incluso el horror elevado es una visión bastante positiva de elementos de horror de nuestro día a día. Porque en el fondo lo que hace es darnos una especie de lugar seguro en el que nosotros vamos a poder sentir ese miedo, sentir un miedo que no se nos permite sentir en otros contextos, y lo sentimos a través de la ficción,
podemos vivirlo durante ese minuto, durante ese pacto de verosimilitud con la película. Pero una vez que la película termina, también podemos reflexionar sobre eso y pasar a la siguiente etapa, que es enfrentarlo, ¿cierto? Si ya sabemos cómo es, si ya podemos sentir el miedo, el siguiente paso que queda es enfrentarlo. Así que yo creo que esta es una muy buena época para ver terror, porque es un terror bastante analítico, y es un terror bastante de sentimientos y no de emociones. Porque haciendo la diferencia, ¿cierto? La emoción es la natural, la que brota de forma espontánea. Susto, asco, pena, rabia, ¿ya? La que brota, por la que uno ni siquiera piensa. Sentimiento, ya estamos hablando de algo más complejo, ¿cierto? La vergüenza, el amor, el rechazo, la envidia, son sentimientos porque en el fondo son un cúmulo racional e irracional de emociones. Y pensamientos también, porque también ahí pasa por un filtro cultural, pero no voy a entrar en ese detalle. Entonces, es bastante más complejo que un jumpscare. Por lo tanto, da el espacio para analizar. Y por eso mencionaba que en la medida que tú analizas algo, ¿cierto? Y puedes verlo tanto del aspecto emocional como del aspecto mental, puedes empezar a enfrentarlo, a conversarlo, a tratar de entenderlo. Desde una perspectiva individual, primero, y luego desde una perspectiva social, al ir conversándolo. Y creo que esto va a traer súper buenos resultados, tanto en el análisis, digamos, social, como en la historia del terror. Porque la verdad, o sea, siendo súper sinceros, el género del terror es uno de los géneros más ricos y variables en cuanto a narrativa. Y lo digo súper en serio. Porque es un tipo de género que es bastante menospreciado y sin embargo es tremendamente popular. Y es popular en muchos tipos. Sin ir más lejos, han habido la mayor cantidad de directores en todos los géneros, son hombres. Pero está pasando algo particularmente en el área de terror en el cine, y es que los directores y directoras de cine en el área de terror se están equilibrando. Entonces, los hombres son un poquito más, pero literalmente un poquito más. O sea, en el sentido de que hay, no sé, de todos los directores de terror del año pasado, por ejemplo, el 51% eran hombres y el 49% eran mujeres. Pero de verdad, súper parejo. Sin ir más lejos, AC y The Babadook tienen directoras mujeres. ¿Ya? Pero no quise mencionar eso porque voy a poner un pin ahí para un futuro video. Entonces, la variabilidad que hay de género es de hecho bastante equitativa. Solo en el ámbito cisgénero. No hay datos entre las disidencias de género. Pero por otro lado, también incluso en temas de razas, ¿cierto? O sea, en realidad ustedes saben, las razas no existen, pero lamentablemente vivimos en una sociedad, racializada. Y también se hacen estudios al respecto. Y en cuanto a razas, las personas que ven películas de terror es de hecho bastante variado también. Hay de todo. Las edades también, súper variadas. Pueden ser preadolescentes hasta personas de 70 años. Lo interesante de esto, ¿por qué es importante? Porque mientras más variada sea el público, es un poco más difícil, ¿cierto?, hacer un tipo de película que sea para un tipo de persona. Y por lo tanto, es necesario e imperante tratar de hacer películas para todos esos grupos. No puedes hacerlo en una sola película, no puedes hacerlo en un solo tipo de película, y eso va a obligar, en el fondo, a la industria a
dispersarse y tratar de agarrar de donde pueda. Y eso ha logrado, por ejemplo, que no se pierda, por ejemplo, el terror de taquilla, el terror de susto sigue existiendo. Va a salir, no sé, la monja 2, la monja 3, la monja 4, la monja regresa, la monja se venga, la monja whatever. Y bueno, si la gente lo disfruta, genial. Si es lo que la gente quiere ir a ver, qué bueno, ¿cierto? Pero también va a haber disponibilidad para otros tipos de personas que están buscando otro tipo de terror. Y eso va a hacer, a su vez, que el género vaya diversificando, va a ir logrando cosas distintas, va a ir aprendiendo de sí mismo y va a ir creciendo. Y creo que aquí hay harto que tomar, porque la verdad el concepto de monstruo es un concepto inherentemente queer. Algún día podría hablar de eso, pero no será hoy. Y además el horror es un concepto que en el que las mujeres han tenido un protagonismo bastante importante. De hecho, la mayoría de los protagonistas de terror son mujeres. Así que también ahí hay un buen nicho que explorar ahí. Y por eso también el terror es algo que me llama la atención. Honestamente estoy dejando mucho afuera. No hablé de mangakas, no hablé de autores de libros, no hablé de autores de juegos, y no hablé de series siquiera, porque también están saliendo series de terror buenísimas. O sea, dejé Midnight Mass y todo lo del director a un lado porque creo que se merece su propio video. Voy a dejar para otro video también, me voy a dedicar en algún otro momento a hablar del rol que tienen las mujeres en dirección, en guión, en edición y en actuación en el cine de terror. Y sobre todo mi tipo de horror favorito en el último tiempo, que es el horror emocional. Que es maravilloso y que de hecho varias de estas películas también lo han tomado. De verdad que lo resumí lo máximo que pude. En definitiva, creo que el horror elevado tiene bien puesto el nombre, ¿ya? Yo sé que hay gente que no le gusta el concepto del horror elevado, que lo encuentra pretencioso. Bueno, elevado es una palabra, o sea, no significa que sea superior, ¿ya? Yo creo que lo que eleva es la apuesta emocional a un largo plazo. Eso es lo que creo que hace este tipo de terror. Y también me gustaría que ustedes mismos me comentaran si es que me falta algo. O sea, no hablé de Yuyito, no hablé de muchas cosas en cuanto a terror, porque me quería centrar en particular en el concepto de terror elevado que está apareciendo en las películas de Hollywood. Pero hay mucho de lo que hablar, terror japonés, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hay un millón. Pero por lo mismo me gustaría que ustedes también mencionaran cuáles son sus obras favoritas de terror, cuáles son sus autores favoritos de terror, para también tener una amplia concepción de lo que ustedes consideran terror. Igual, personalmente considero que el terror es algo súper personal. Igual depende, caleta, de tu background, que te aterroriza, que te causa terror. Pero por lo mismo necesito feedback, así que si pueden, hagan en los comentarios. Esto va a quedar en YouTube para los que lo están viendo en Energeek. Si lo están viendo en YouTube, por favor, en los comentarios, cuáles son sus obras de terror favoritas, por qué les gustan, si están de acuerdo con lo que digo o no. Y también por Instagram. Voy a dejar por aquí. Muchas gracias, Machi. Los Instagram, el canal de YouTube. Bueno, el canal de YouTube es el canal de Energeek, así que pueden visitarlo ahí. Y eso. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Lo traté de hacerlo más acotado a comparación de capítulos anteriores, que estuve 1 hora y media hablando.
Y eso, que estén súper bien. Nos vemos.